Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy ya estamos último domingo de abril, seguimos con la cuarentena, estamos siempre pendientes de recibir buenas noticias y hoy día el Señor nos da una buena noticia a través de su Evangelio, nos está transmitiendo las buenas nuevas a través de su palabra. Hoy día la palabra de Dios la tenemos en Lucas 24 del 13 al 35 y este pasaje está titulado En el camino de Emaús. Voy a leerla. Y he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociese. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos sus ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Que Dios bendiga su santa palabra. El pasaje que hoy la Escritura nos muestra dos personajes que son dos discípulos del Señor. No eran los apóstoles, eran los discípulos, eran seguidores de Jesús. Y ellos estaban caminando de Jerusalén hacia Emaús. Y la palabra nos dice que la distancia entre Jerusalén y Emaús era alrededor de 11 estadios. Si lo queremos poner en kilómetros, esta distancia es similar entre 11 y 12 kilómetros. Ellos caminaban largas distancias. Y la palabra nos muestra que durante el camino ellos iban discutiendo. Y este pasaje que Dios nos ha mostrado en esta mañana a través de su palabra es un pasaje muy hermoso que nos va a mostrar el camino por el cual el Hijo de Dios debe transitar. Y nos muestra el amor, la paciencia que nuestro Señor Jesucristo ha tenido, tiene y tendrá con cada uno de nosotros. Nosotros somos similares a esos discípulos que estaban caminando en el camino. Y es lo que la palabra nos va a mostrar a través
de este compartir, de esta prédica. La palabra nos muestra de que estos dos discípulos estaban caminando de Jerusalén a Emaús. Ya hemos dicho que son entre 11 y 12 kilómetros. Y ellos estaban, dice, discutiendo, estaban conversando y estaban discutiendo entre sí. Y cuando su rostro mostraba tristeza, el Señor Jesús se aparece y les comienza a preguntar por qué estaban tristes. Yo creo que en nuestro diario caminar de la vida cristiana tenemos momentos de alegría y también tenemos momentos de tristeza. Y son en los momentos de tristeza e incertidumbre donde muchas veces nuestra fe es probada y donde muchas veces nuestra relación con Dios está siendo probada también. Y Jesús había visto en el rostro de estos hombres tristeza. Y cuando Él se aparece a ellos en el momento en que sus rostros reflejaban tristeza en medio de la discusión, Él les dice a sus discípulos, a estos dos caminantes, les dice, ¿por qué están tristes? Y la respuesta inmediata de uno de ellos, que la palabra dice que se llamaba Cleofas, le dice, ¿acaso tú no te has enterado lo que ha pasado? Y muchas veces el Señor nos hace la pregunta a nosotros, ¿por qué estás triste? Y a veces uno responde, Señor, ¿acaso no te has enterado que estamos en cuarentena? ¿Acaso no te has enterado, Señor, que mucha gente se ha quedado sin trabajo? ¿Acaso no te has enterado, Señor, que hace 40 días yo no recibo ningún ingreso? ¿O que tengo un familiar enfermo? ¿O que tengo un familiar que está hospitalizado, que está al borde de la muerte? Señor, ¿acaso tú no te has enterado de las cosas? Yo creo que la actitud de estos dos caminantes, de estos dos discípulos, refleja la naturaleza de los hijos de Dios en el diario caminar que tienen en su vida, en ese diario caminar que el Señor nos muestra para caminar de la mano con Él. Y este hombre le dice, ¿acaso tú no te has enterado? Y el Señor le pregunta, ¿de qué estás hablando? Y este hombre le dice, le habla de Jesús. Y hay que tener en cuenta la manera como este hombre llama a Jesús. Le dice profeta. No lo revela como hijo de Dios. No le había sido aún revelado a él como hijo de Dios. Le revela como profeta. ¿Cuál es la revelación que tú tienes de Jesús en este tiempo? ¿Es un maestro? ¿Es un profeta? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es tu Señor? ¿Es el Cristo que te ha redimido en la cruz? ¿Cuál es el concepto que tú tienes hoy en día? Porque estas dos personas eran discípulos de Jesús, eran seguidores de Jesús, tenían una relación muy cercana con los apóstoles, como vamos a ver más adelante. Y en este diálogo que tiene Cleofas con Jesucristo, Cleofas le muestra la falsa expectativa que él había tenido de Jesús. Porque le dice, nosotros, en el versículo 21 del capítulo 24, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Mira, amigo, que nos estás acompañando en esta caminata, ¿no te has enterado lo que pasó en Jerusalén? Mataron a un hombre recto, un hombre justo. Y nosotros teníamos puesto nuestra esperanza de que Él iba a redimir a Israel del yugo romano. Eso era una falsa expectativa. Jesús no iba a venir con espada a liberar a su pueblo de la opresión. Todos sabemos que Él iba a liberar a su pueblo del pecado. Muchas veces nosotros nos creamos falsas expectativas con respecto a Dios. Nosotros creemos que Dios debe actuar de la manera en la que a nosotros nos parece. Creemos que Dios se debe mover en la manera que nosotros creemos que se debe mover. Y nosotros creemos que Dios debe responder en los tiempos en que nosotros creemos que Él tiene que responder. Nos creamos falsas expectativas.
Cleofas se había creado unas falsas expectativas. Pero a pesar de esa falsa expectativa, él tenía otra expectativa, que se le habían comentado muy temprano las mujeres que habían ido al sepulcro y habían visto que el sepulcro estaba vacío y que el Señor había resucitado. Ellos dicen, una de nuestras mujeres han ido al sepulcro y nos han dicho que Él ha resucitado, pero nosotros no le hemos visto. Y en los versículos 25 al 27, Jesús le dice necios, insensatos, en otras palabras, faltos de entendimiento. En las últimas prédicas, por coincidencia, la palabra nos ha mostrado la importancia de que nosotros podamos tener entendimiento de los propósitos de Dios. El entendimiento es fundamental en la vida del cristiano. Y Él les recuerda, ¿acaso no les he dicho a través de las Escrituras que era necesario que el Cristo muriese y resucitase? Y esto nos recuerda que muchas veces cuando asistimos a una clase de escuela dominical, cuando asistimos a un estudio bíblico o cuando asistimos a una prédica, la palabra se nos es revelada, la palabra se nos muestra, la palabra se nos enseña y muchas veces no la entendemos. Regresamos a casa con una falta de entendimiento de la palabra, con una falta de entendimiento que revela una falta de acción de la palabra en nuestra vida diaria. Y Él les recuerda que era necesario, como hemos predicado en los últimos domingos, era necesario que el Cristo muriera, que el Cristo padeciera, era necesario. ¿Por qué hasta ahora no han entendido que hay un tercer día? ¿Por qué hasta ahora no han entendido que era necesario que ese Cristo padeciese por ti y por mí? Pero en ese caminar que el Señor tiene con ellos, Él tuvo la paciencia de explicarles la Escritura nuevamente. Hay una versión que está en la Biblia en lenguaje sencillo de este versículo 27 de Lucas, que dice, luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de Él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Vean el gran amor, vean la paciencia que Jesús tuvo con estos dos caminantes para explicarles nuevamente, una vez más, desde el Antiguo Testamento hasta los profetas, desde la ley de Moisés hasta los profetas, la paciencia que tuvo. Yo no sé cuánto tiempo estuvo con ellos, pero si me pongo a pensar que se trata de 12 kilómetros, pues yo diría que estuvo más de una hora con ellos conversando. Y quizás 2 horas, 3 horas, no lo sé. Pero tuvo un buen tiempo conversando con ellos. Y así es Jesús. Jesús se da de su tiempo para recordarnos una y otra vez a través de su palabra, con la paciencia, con el amor, tal cual lo hizo con estos dos discípulos. Empezó, dice, de los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas, mostrándole con paciencia, con amor, con ternura, el Evangelio. Y luego los versículos siguientes nos muestran que cuando Jesús parte el pan, dice, los ojos de ellos fueron abiertos. Dice anteriormente que los ojos de ellos estaban cerrados. Y los ojos de ellos estaban cerrados por todo aquello que les había acontecido, por esa tristeza, por aquello que sentían en su corazón, por esa falsa esperanza que ellos habían tenido en Jesús. Sus ojos estaban cerrados y muchas veces los ojos de ellos están tan cerrados como lo están los nuestros hoy en día. Nosotros a veces estamos ensimismados en los problemas, estamos ensimismados en nuestras preocupaciones, en las dificultades, en las cosas que tenemos que afrontar, en estos problemas que estamos padeciendo a causa de esta cuarentena, porque nuestra economía está totalmente resquebrajada, estamos tan ensimismados, y viene el Señor y nos dice
¿qué pasa? ¿Por qué estás triste? Y uno le dice al Señor, ¿acaso no sabes por lo que estoy pasando? Y a veces no nos damos cuenta que Jesús está en el camino con nosotros. A veces nosotros perdemos la mirada a Jesús y no nos damos cuenta que Él está siempre acompañándonos en el camino. Que esos problemas que a veces desvían nuestra mirada de Él hacen que no nos enfoquemos y no nos demos cuenta que Jesús está siempre a nuestro lado. Él lo prometió, Él lo dijo muchas veces. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, pero dime hermano, dime hermana, si no es verdad que muchas veces la desesperación ha llegado a tu corazón y muchas veces te has olvidado de lo que Él te ha dicho a través de esa palabra, que Él estará todos los días contigo hasta el fin. Y cuando vienen los problemas y dificultades, tú no te acuerdas que Él está contigo. Tus ojos se nublan, tus ojos son incapaces de poder ver a Jesús a tu lado. Y eso había pasado con ellos. Y cuando sus ojos son abiertos, es bueno resaltar esto, mi querido hermano, hermana, amigo y amiga, de que antes que sus ojos fueran abiertos, Él primero les mostró la palabra. Los ojos espirituales, porque a eso se está refiriendo este pasaje, no pueden ser abiertos en nuestra vida. Si es que primero, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga, tú no tienes conocimiento de la palabra. La palabra no se te muestra. Para que tu ojo espiritual pueda estar abierto, necesitas que la palabra te sea mostrada, que la palabra te sea revelada, que con esa paciencia que tiene Dios te vaya enseñando a través de la Escritura el propósito que Él tiene para ti. Mientras nosotros no estemos enfocados en la palabra, es imposible que nuestros ojos sean abiertos. Y cuando digo nuestros ojos sean abiertos, me refiero a nuestros ojos espirituales, porque muchas veces tenemos nuestros sentidos, y uno de nuestros sentidos es la vista, y nosotros muchas veces, nuestra vista muchas veces nos suele engañar, porque nosotros solamente vemos las dificultades, vemos los problemas, pero cuando nuestros ojos espirituales se abren, podemos ver la salida, podemos ver que no estamos solos, podemos ver que Jesús está al lado nuestro, y no solamente Jesús, está todo su ejército acompañándonos. Hay un pasaje en Crónicas, si no me equivoco, en 2 Crónicas, capítulo 6, que nos habla de la experiencia que tuvo Eliseo con su siervo. Ellos estaban perseguidos, ellos estaban rodeados por el enemigo, y el siervo de Eliseo estaba preocupado. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Y hay una palabra que dice Eliseo cuando habla con Dios, y le dice: Padre, permite que sus ojos le sean abiertos. Y cuando los ojos del siervo le fueron abiertos, el siervo pudo ver de que no estaban solos, de que había un ejército con carros de fuego rodeándolos y cuidándolos. Cuando tus ojos están velados, cuando tus ojos están cerrados, no te permiten ver lo que Dios te quiere mostrar por medio de su Espíritu. No te permiten ver lo que Dios quiere que tú veas. Es muy importante. Y eso estaba pasando con este par de discípulos. Sus ojos estaban velados, estaban cerrados. Pero cuando Él comparte la Escritura con ellos, porque Jesús pudo decirle: mira, aquí están mis manos, aquí están mis heridas. Pero Jesús nos muestra de que era importante que le fuera revelado el misterio de Dios, el entendimiento que Dios quería darle a ellos por medio de su palabra. Y es muy importante que nosotros tengamos en consideración que la palabra de Dios es la única que nos permite que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Y cuando eso ocurrió en la vida de ellos, dice, ellos le reconocieron, pero la Escritura nos dice que inmediatamente Él desapareció de la vista de ellos. Y ellos, cuando se dieron cuenta que el caminante que estuvo acompañándolos, que la persona que estuvo compartiendo con ellos, que la persona que estuvo con amor, con paciencia, haciéndoles recordar la palabra que ellos ya habían escuchado de Jesús, ellos entendieron que era el mismo Jesús el que había estado con ellos. Y ellos decidieron no quedarse en Emaús, sino que volvieron a Jerusalén. Volvieron a caminar los 11-12 kilómetros para decirle a los demás: hemos visto al Cristo resucitado,
Y ellos, cuando tienen este encuentro con los 11 y con los demás que estaban acompañando a los 11 apóstoles, a los 11 discípulos del Señor, Jesús se vuelve a aparecer a ellos. Eso lo dicen los versículos siguientes de Lucas. Y en Lucas 24, del 44 al 46, quiero leerle lo que dice acá. Y les dijo, Jesús cuando se aparece a sus discípulos, ellos comienzan a atemorizarse porque pensaban que habían visto un espíritu. Y Jesús dice, tranquilo. Y Él les muestra sus heridas, soy yo. Y les dijo, nuevamente lo que le dijo a los discípulos en el camino de Emaús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nuevamente les muestra la palabra. Nuevamente les refleja la voluntad de Dios, su propósito por medio de la palabra. Y en el versículo 45 dice, entonces les abrió, ya no los ojos, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En otras palabras, no era como tú creías, no era como tú pensabas que iba a ser que Israel iba a ser redimido por la palabra de Dios. No es con lanza, no es con espadas, sino es con mi palabra. Es con el arrepentimiento, es con la humildad de corazón. Y muchas veces nosotros somos como estos discípulos. A veces decimos, Señor, ¿por qué no actúa de esta manera? Tenemos una falsa expectativa. ¿Por qué no te mueve de esta manera? ¿Por qué no respondes? Y cuando nuestros ojos son abiertos por medio de la palabra de Dios, vemos que hay un propósito en esto, en la voluntad de Dios. Y cuando Dios nos abre el entendimiento, nos damos cuenta y comprendemos por qué Dios hizo las cosas a su manera y no a la nuestra. Y esto nos recuerda el pasaje de Romanos de 12, 1 y 2, cuando Pablo dice, os ruego hermanos por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio del Espíritu Santo, de la renovación de vuestro entendimiento, dice la palabra. ¿Para qué? Para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Cuando Dios abre nuestro entendimiento, recién allí somos capaces de comprender la buena voluntad de Dios para nuestra vida, la cual es agradable y es perfecta. No es como nosotros lo habíamos planeado, no es como nosotros lo habíamos pensado, no es como nosotros creíamos que debía de ser. Era como Dios lo había planificado, porque lo que Dios planifica en nuestra vida es agradable y perfecta. Cuando nosotros conocemos el propósito de Dios en nuestra vida, cuando se revela el propósito por medio de su palabra, y su palabra nos abre los ojos espirituales, tenemos la capacidad recién en ese momento de poder comprender la voluntad de Dios para nuestra vida. Y como le decía al comienzo, el camino de Emaús es el camino que todo discípulo de Dios tiene que recorrer. Jesús le dice que hay 4 pasos en este camino, en este recorrido de esa relación con Jesús. El primer paso es ir a la cruz. Era necesario que el Cristo padeciese. Era necesario que tú entendieses que hay una cruz y que en esa cruz tú tienes que morir. Y en esa cruz tú tienes que confesar tu pecado. Tienes que arrepentirte, porque sin confesión de pecados no hay salvación, dice la palabra de Dios. Pero muchos nos hemos quedado en la cruz. Muchos hemos confesado nuestro pecado en la cruz. Y creemos que ahora Dios nos dice, ahora sí, vive tu vida, sigue caminando tu vida a tu manera. Y no es así. Jesús tiene la paciencia de mostrarnos el Evangelio. Tiene la paciencia de enseñarnos en cada momento
como hizo con los discípulos. ¿Acaso no les he dicho lo que había que padecer el Cristo? ¿Acaso no les he dicho que era necesario que Cristo padeciera? ¿No era necesario que haya un tercer día, que es el día de victoria? ¿Por qué no han comprendido? Es la paciencia con la que el Señor nos enseña una y otra vez el Evangelio. ¿Por qué nos enseña el Evangelio el Señor? Para que tus ojos y mis ojos sean abiertos. Porque si nosotros no tenemos esa relación con su palabra, con el conocimiento de su palabra, con el estudio de su palabra, con la enseñanza de su palabra, con el deseo de inquirir en su palabra, en su conocimiento, nuestros ojos no podrán ser abiertos. Y Jesús nos enseña a través de este pasaje que es necesario que nuestros ojos espirituales sean abiertos por la palabra de Dios. Y una vez que nuestros ojos espirituales son abiertos, viene el punto 4, donde Dios abre nuestro entendimiento para que podamos comprender que su voluntad, que el propósito que Él tiene para tu vida y para la mía, es agradable y perfecta. No hay error en el propósito de Dios. Los propósitos de Dios son perfectos, son agradables. A través de su propósito, nosotros podemos entender lo que Dios quiere para nuestra vida. No es lo que yo quiero para mi vida. No es lo que yo había esperado para mi vida. No es como yo quería dirigir mi vida, sino es como tú, Señor, la quieres dirigir. No es como yo veía las cosas, sino es como tú las ves. Por eso yo necesito, Señor, tener esta mirada espiritual que me permita ver más allá de lo que mis ojos me permiten ver en este momento. Señor, activa esa mirada espiritual por medio de tu palabra, para que yo pueda ver, como ven las águilas, mucho más allá, para que yo pueda tener una mejor visión de lo que tú tienes para mí. Porque cuando yo tengo una mejor visión de las cosas que tú me muestras, entonces comprendo, me viene el entendimiento y ahora entiendo, Señor, por qué tú haces las cosas a tu manera. Señor, gracias porque tú siempre estás con nosotros, siempre has estado en el camino con nosotros. Y esto es lo que tenemos que recordar, hermanos. El camino de Emaús es el camino que tanto tú y yo, como discípulo de Jesús, tenemos que transitar. No te quedes en la cruz. La cruz es el inicio, hermano. La cruz es el inicio, hermana. La cruz es el inicio, amigo y amiga. Todo comienza por el arrepentimiento. Todo comienza que tú mueras en la cruz y confieses tus pecados. Ese es el inicio. Sigue el conocimiento de su palabra. Que Él te muestre con ese amor, con esa paciencia, esa palabra maravillosa. Porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Libre de toda atadura, libre de toda ignorancia, libre de toda falta de conocimiento de Dios, libre de toda idea preconcebida y equivocada de Dios, libre de toda falsa expectativa que uno tiene con Dios. Y cuando la palabra nos revela el propósito de Dios, nuestros ojos espirituales pueden ser abiertos. Y cuando nuestros ojos espirituales pueden ser abiertos, nosotros podamos darnos cuenta en nuestro diario caminar que está lleno de baches, está lleno de problemas, está lleno de luchas, está lleno de sufrimientos, de que Él está en el camino con nosotros. Cuando nuestros ojos son abiertos, podemos darnos cuenta que nunca hemos estado solos. Cuando nuestros ojos son abiertos, podemos darnos cuenta de que Jesús ha estado en todo instante a nuestro lado. Y cuando Jesús abre nuestro entendimiento, nosotros podemos comprender cuál es la voluntad y el propósito de Dios que tenía para cada uno de nosotros. Jesús siempre ha estado con nosotros. A veces los problemas nos impiden verlo, pero Él siempre ha estado con nosotros. Yo te invito en este día, yo te invito en esta mañana, amigo, amiga, hermano y hermana, a que vuelvas a la palabra. Solamente la palabra podrá abrir tu mirada.
espiritual, a un panorama mucho más amplio del que tú puedes ver. Yo te animo en este día a venir a Dios, a acercarte a Él, a pedirle perdón si es que tú has desestimado su palabra en todo este tiempo. ¿Cuántas veces has agarrado tu Biblia? ¿Cuántas veces te has acercado a tu palabra en este tiempo de cuarentena? Ahora no podemos decir que no tenemos tiempo. Ahora el tiempo nos sobra. ¿Cuántas veces te has acercado a la palabra del Señor? ¿Cuántas veces has tenido tu devocional? ¿Cuántas veces has leído esa palabra de Dios? ¿Cómo tus ojos pueden ser abiertos si la palabra de Dios está lejos de ti, está lejos de tu corazón? Yo te invito a que vayas a la palabra y que tus ojos puedan ser abiertos por medio de ella y que puedas conocer el propósito perfecto y agradable que Dios tiene para tu día, el día de hoy. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, hermana, amigo y amiga. Que Dios te bendiga en este día y que Dios te lleve a su palabra para que seas libre. Que Dios te bendiga.